Yo creo que Mundialito fue muy importante además porque vino a poner de manifiesto algo incómodo. El tema de fusionar el fútbol y la política me parece que es súper interesante por lo menos para el público uruguayo. A veces es necesario cierto lenguaje y cierto tono para que las cosas puedan ser escuchadas. En 1980 en Uruguay, la dictadura cívico-militar organizó un torneo de fútbol llamado Copa de Oro. Este buscaba el apoyo popular para unas elecciones que podían determinar el futuro del país. En este episodio de La Madeja, entrevistamos a Sebastián Bendarí por su trabajo como director del FIM Mundialito, que aborda el torneo futbolístico haciendo énfasis en la realidad política represiva de ese entonces y en lo que significó para la idiosincrasia uruguaya la confluencia del pueblo en el estadio en ese contexto. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Madeja. Estamos en los estudios de la FIC y recibimos a Sebastián Bendarí, director de Mundialito. Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Me gustaría comenzar. ¿Cuál fue la motivación para crear el Mundialito? El Mundialito fue una idea que tomamos de Carolina García, la periodista que cuando terminamos Cachila, la película anterior al Mundialito, habíamos tenido una charla y nos contó un poco, creo que ella había hecho algo, un informe o algo así, y como que nos dijo, che, acá hay algo que está interesante, que da para más, y que vio que nosotros estábamos haciendo documentales. En ese momento Coral estaba había nacido hace un par de años con La Matiné y hicimos una lluvia de proyectos para ver qué hacíamos, o sea, estábamos como buscando el siguiente proyecto y surgió Mundialito y casi que todos votamos por ese proyecto y ahí nos metimos en esa tarea. Ahí después hablamos con Gerardo Caetano. Creo que cuando hablamos con él, que me digo que también terminó de cerrar con todo lo que nos contó sobre el plebiscito y cómo se relacionaban los dos temas, encontramos el fundamento y la historia y ahí nos metimos. Julio César Morales con la última jugada ofensiva para Uruguay. La pide Krasowski, viene el centro para él, la peinó, Victorino, gol, 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 gol. Yo siempre he pensado que el fútbol como un motivo de narración ha sido subutilizado, subaprovechado en el Uruguay. Y eso tiene que ver con el hecho de que muchas disciplinas, muchos oficios, es como que han tomado al fútbol con cierta distancia. Esto por suerte está acabándose, pero muy de a poco. En el mundo el deporte es muy importante. Y la historia del deporte, sobre todo del primero de los deportes, que es el fútbol, más allá de preferencias nacionales, es el fútbol, sobre todo en Uruguay, es un tema formidable para los narradores, para los poetas, para los cineastas, para los historiadores. Y por supuesto de que la sociedad lo requiere.
de los casi 12 años de dictadura, la última dictadura que sufrió el Uruguay, tomaron en específico el plebiscito 1980. ¿Por qué se centraron en eso? La historia nos llevaba al plebiscito, o sea, la cercanía en el tiempo del plebiscito con el mundialito nos llevaba directo. En particular, a mí me parece que ese plebiscito justamente tiene algunas narrativas que tienen que ver con esa cuestión de la dictadura cívico-militar y cómo jugaron el papel de los civiles y de la ciudadanía en dictadura. Entonces, como que el plebiscito, por el lado de lo que sería el electoral, o sea, el acto electoral y lo que es el fútbol para el Uruguay, era como de cajón que tenía que ser, ¿no? O sea, todo lo que se refiriera a antes del plebiscito o a después del mundialito, tenían que ser como cuestiones más de pinceladas que de tema. El tema estaba ahí. Claro. Increíblemente sucedió en un periodo de 2 meses. Información oficial proporcionada por el Ministerio del Interior a la hora 1:15. La diferencia a favor del no es de 183.540. Y el penal se convirtió en una fiesta. Fue la confirmación del triunfo del no y todo el mundo, todos los presos empezamos a golpear. Las mesas empotradas, los vidrios de la ventana, era un estruendo aquello. Vibraba todo el penal. Yendo capaz un poco más al lado personal y a tu opinión sobre el mundialito, ¿cómo lo ves que hoy en día no esté tan vigente como competencia? ¿Y qué te parece a vos que sucede hoy en día en cuanto a lo que sabemos del mundialito? Creo que lo mismo que está en la película, o que se expresa en la película, y es como cierta vergüenza, digamos, que tiene que ver con el periodo en donde se dio, y que no se toma como un logro como se toma el 50, como claro, mismo otros logros. Hasta creo que se tiene mayor consideración del 2010, digo, ahora sí que pasó, que del mundialito del 80. Eso a nivel nacional. Que también igual creo que los uruguayos siempre tenemos como que si afuera se considera, después nos reconsideramos nosotros. Sí. Entonces, también debe venir que a nivel internacional también se considera muy poco. De hecho, a veces aparece, a veces no aparece en los informes de la FIFA o en las mismas páginas y todo, ¿no? Es algo que está ahí que como que no se define mucho. Y a nivel internacional es lógico, digo, ahora mismo con todo lo que está pasando de la consideración del 30, que fue justamente a veces indiscutido el primer campeonato del mundo, y cómo se está dando todo esto de lo que va a pasar en el 2030, o sea, ni que hablar que a nivel internacional se lo va a considerar muy poco el mundialito porque lo ganó Uruguay. Para mí es eso. Si hubiese ganado Argentina, Brasil, sería otra cosa. El mundialito quedó como un hito ahí, en medio de una inflexión de la dictadura, y el recuerdo se volvió borroso. Pero en verdad no creo que haya habido una intención manifiesta por olvidar mundialito. No lo creo. Creo, sin embargo, que sufrió el contexto de una dictadura y un poco ese tramo del fútbol uruguayo contradictorio. Mencionabas a la FIFA recién. ¿Cómo fue negociar con ellos para recaudar el material? Con la FIFA es complicado todo lo que es archivos anteriores justamente al 82. Esos mismos no tienen un departamento donde vos puedas ir y trabajar o negociar algo, porque están muy abocados a lo que es post y sobre todo a lo que es actual.
Entonces, a su vez, también es complicado ir al archivo histórico de la FIFA o tener un interlocutor que pueda entender qué es un documental y una producción independiente en Uruguay. Se encontró material increíble que le dio una impronta y una narrativa, digamos, no digo distinta porque sí, Seba tenía muy claro desde un principio lo que quería contar y cómo quería fusionar el mundo de la política y el fútbol, pero en los relatos de los personajes, en el material de archivo y en lo que va apareciendo, termina que la película la creas en la sala de montaje. Entonces, ese material nosotros no sabíamos si existía, si no existía y qué existía, en qué calidad existía, que eso también es importante al momento de decir, bueno, qué pongo, qué no pongo, establecer prioridades. Y los precios de los materiales internacionales, que las gestiones de repente son otras y ahí el productor tiene que tener cintura y creatividad para poder conseguir ese material. No es lo mismo de repente encontrarte con algo que está acá en Uruguay, en el Archivo Nacional de la Imagen, en la biblioteca del Palacio Legislativo, que de repente tenés otro acercamiento y es mucho más accesible que de repente encontrarte con un material que está increíble, pero que lo tiene la TV Globo, por ejemplo, y que te cobran mucho dinero por segundo. Ustedes para obtener archivos tuvieron que mediar con Sánchez Padilla, que tenía contenido para Mundialito. ¿Cómo fue el rol de Sánchez Padilla en la obtención de ese material? Con Sánchez Padilla en realidad hablamos porque hicimos la entrevista y ese fue el contacto que tuvimos. A partir de esa entrevista no fue tanto con él, sino fue con quien cuida de los archivos de todo lo que fue Estadio 1, digamos. Bien. Y fue difícil, porque justamente ellos tuvieron en su momento la precaución de guardar eso, que justamente es algo que no es habitual en este país. Entonces lo guardaron, pero no son tampoco un archivo que ellos estén para darte material. Nosotros son un programa de televisión, en ese momento era una producción, no tenían ni siquiera no es como que fueras a un canal de televisión a buscar, como que vas a, no sé, a Canal 10 o Canal 12, o a un canal público. Acá era justamente en la casa de Sánchez Padilla, que es donde tenía la productora, era todo un tema que fue demorando muchos años, en algunos casos llegó más de un año, o muchos meses repetir algo o saber que había algo pero no lo lográbamos tener. Era necesario aplacar las cosas. Los que nos quedamos acá tuvimos que seguir adelante con el país. Y era una manera de continuar el hecho en sí de hacer cosas importantes y trascendentes como este caso. A su vez, tenían por norma poner una marca de agua muy grande en los archivos que daban, eso para el cine era muy molesto. Sí, y justamente hablando de eso, de las marcas de agua y demás, ¿se tuvo que hacer alguna especie de trampa o...? Sí, se tuvo que hacer. Sí. Las trampas se hacen siempre, no solamente con el archivo de Estadio 1, las trampas están en... Si vos vas a la cocina de los archivos de un documental, o por lo menos de los documentales estos, está lleno de eso, no solamente con Estadio 1. O sea, uno Perfecto. Después en postproducción mismo podés conseguir algo de Melco o de un canal de televisión europeo, donde vos tenés que de alguna manera sacar los logos, sacar el resultado, sacar el reloj. O sea, justamente por eso es tan costoso la postproducción de los archivos, ¿no? No es solamente conseguirlo, sino después cómo hacer para que eso sea cinematográfico y esté limpio. Primero nos habían dado un coso con Estadio 1 gigante en el medio. Dijimos, no, pero es muy grande. Pónganlo abajo. Bueno, lo pusieron abajo y esa me acuerdo fue una idea mía. Entonces teníamos por un lado y por el otro, pero era dificilísimo solapar las dos cosas, por un tema de los campos, ¿viste? No era dificilísimo, pero era difícil, ¿viste? Me acuerdo que fue una luchita de eso. Y claro, y entonces hay pila. Algunos materiales le dejamos el Estadio 1
pero otros simplemente... Y después me acuerdo que a Axel Fuchs, que es un periodista deportivo que era el que gestionaba el archivo ese, después le fuimos a pedir material para otras cosas y claro, nunca, obviamente. Ustedes tuvieron que entrevistar a Caetano, que es una figura muy importante, tanto en Mundialito en la parte documental como informativa. ¿Cómo fue el trato que tuvieron con él? Estuvo bueno, de hecho él primero nos juntamos, después preparó toda la investigación y ahí tuvimos varias jornadas donde él nos iba contando todo lo que había recaudado y ahí en esa misma charla fue cuando le dijimos, bueno, vos tenés que estar en la película, claro. Y armamos esa escena con él y después en la edición y el montaje terminó siendo casi que el hilo conductor. La narración fílmica de Mundialito para mí ha sido un desafío en términos de reformular la investigación, porque ver cómo desde una narración documentalista se piensa de manera distinta y se llega a ciertas áreas de profundidad que en la escritura o en la clase por ahí no se llega, me resultó, bueno, extraordinariamente enriquecedor. Por eso es una experiencia a la que yo le doy mucha trascendencia, que me honra mucho y te repito, creo que ahí el mérito es de Bednarik y de su equipo, por supuesto, porque estas cosas no se hacen solos. Con técnicos y operadores uruguayos, nuestro país inició para el exterior la primera emisión de televisión en color, la que resultó de alto nivel, según la opinión de las propias estaciones que recibieron la transmisión en distintas latitudes de la Tierra. Uruguay estaba preparado para jugar algo más que lo deportivo. Bueno, y hay entrevistas y entrevistas, ¿no? Porque ya después la de Avalanche tiene otro peso, si no me equivoco. Sí, la de Avalanche además fue una entrevista que estuvimos esperando mucho tiempo, que no sabíamos si le iban a dar o no, entonces estábamos ahí casi haciendo una guardia con un presupuesto muy ajustado y con todo el equipo en Brasil, entonces ya fue muy difícil de lograrlo y una vez que la logramos, claro, él nos esperaba mucho que nosotros estábamos haciendo un documental pero con cierta mirada crítica y con cuestionamientos. Cuando ustedes buscan la voz de Avalanche, ¿buscaron la polémica en él? Nosotros sabíamos que iba a contestar, sabíamos que no era una pregunta que le podía caer bien. Claro, o sea, pero también pensábamos que podía tener, que como lo tiene, él ya tiene un discurso armado sobre el 78, sobre el 80 y sobre otros disparates que ha hecho la FIFA hasta mientras estuvo él y que en el momento que le hicimos la entrevista también él seguía muy de cerca, ¿no? Viajábamos a Río para entrevistar a Avalanche sin tener confirmada la entrevista. Entonces estábamos moviendo a todo un equipo a otro país sin tener la certeza de si nos la iba a dar o no. Al final la conseguimos, pero había mucha incertidumbre porque no nos la terminaban de confirmar y eso fue estresante. A mim não teve nenhum problema porque eu não faço política, eu faço esporte. Tem que respeitar quem está no governo, se é bom, se é ruim, não é a minha decisão. E o futebol em todos os países sempre agiu desta maneira. E com isso o futebol é respeitado e é desejado. Bulgaris, un personaje que aparece en el Mundialito, que aparece sin cassette en la película. ¿Te sorprendió eso? ¿Cómo fue encontrarte a ese personaje, si se quiere decirlo de esa manera, ante la cámara? Para empezar, cuando vos estás entrevistando a ese tipo de personajes, como decís, o como lo fue Avalanche, o Sócrates, o varios, ¿no? Es como que después que estudiaste tanto el tema, no podés creer que, primero, que haya aparecido ese personaje y segundo, que te esté dando la entrevista y que vos eso ya lo vas viendo como el valor que tiene, ¿no? En este caso era como una voz que sí realmente era muy desconocida porque generalmente no se sabe quién es el broker detrás de
en una negociación así. Para nosotros representaba en este puzzle que les decía de que era una excusa el mundialito para mostrar la acción de la sociedad y de la parte civil de esos años. Bueno, tener esa voz era como buenísimo, ¿no? Y de la forma que lo contaba, mejor aún, porque no se cuida mucho de qué decir, cómo decirlo. Yo me fui para África, hice escala en España. Y el otro día, de noche, me dormí allá en Madrid y el otro día iba a viajar para África para vender carne en Ghana, que tenía un trato. Salgo del hotel y me encuentro con don Washington Cataldi, finado, que en paz descanse. Y conmigo estaba un griego, muchacho, socio, amigo mío, que vivía en Estados Unidos. Y entonces me dice Washington, no, estamos acá en la FIFA, nos dieron la autorización para hacer la Copa de Oro. Ah, sí. Bueno, yo ni sabía nada de fútbol, que era Copa de Oro. Bueno, la escena de Bulgaris, recuerdo que era todo un tema, porque claro, era una presencia como tan avasallante y tan como desestructurante que se podía llevar la película para otro lado, podía ser como comerse ese segmento de película. Entonces era como que lo poníamos y funcionaba, pero después lo reducíamos porque claro, ya era mucho, se volvía el show de Bulgaris. Entonces era como que ahí ir ajustando como para que fuera, le aportara ese color raro, pero no se llevara a otro lado el tono de la película. ¿Hubo algún otro testimonio que fue imprescindible para la película que dijeron, este no puede faltar? Había como al principio, ¿no? Sobre todo cuando... Porque la película como que iba deambulando entre que se hacía futbolera y por momentos se hacía más sobre el plebiscito y como que iba llenando el álbum, ¿no? Nosotros decíamos el álbum del 80, bueno, y tenía que haber representantes de todos lados. Había como algunos que vos decís, bueno, a nivel de fútbol, ¿no? Tanto Victorino, por lo que fue con los goles, Venancio Ramos, Rodolfo Rodríguez, había como esos personajes que después los ibas a tener mucho en los archivos, ¿no? Iba a estar, entonces decía, está, para que haya el gancho, estaba bueno tener lo mismo que en Brasil, tuvimos dos pesos pesados, pues justo era el capitán Sócrates y después el presidente de la FIFA. Después a nivel ya de la trama política, nos hubiese gustado tener más militares. Por suerte Pereira nos dio esa entrevista, Flancini, que era el presidente de la AUF y que era un militar, también nos dio la entrevista, y bueno, era como que, militares tengo, después íbamos como así por cada parte. Completando el álbum, como decís. Como completando el álbum, exacto. Hablando más del Mundialito en sí como documental y teniendo hoy el diario El Lunes, ¿cómo crees que repercutió Mundialito en el momento cuando sale, en la época? Cuando estrenamos la película, me parece que justamente por un periodo corto se volvió a hablar sobre todo del plebiscito, que era lo que estaba más como ahí, como dice Caetano, en la nebulosa, ¿no? Y después hubo como una generación entera que se enteró del mundialito y del campeonato, que de repente no es tan futbolera, ¿no? Porque creo que el futbolero, el que sigue los programas deportivos, capaz que lo tiene más claro porque cada tanto se hace una conmemoración o se habla de eso, ¿no? Pero sacando el público ese interesado por el fútbol, bueno, hubo como algo que yo sentí que pasó a partir de la película y a partir de la campaña que hicimos con la película también, ¿no? Para nosotros es como una joyita para nosotros, coral, ¿no? Tener esa película,
que la revisionamos y nos gusta como hablar de ella. Pero después para la sociedad, no sé, eso. El hecho de que Mundialito pueda ser visto, pueda generar sorpresa, pueda generar reflexión, pueda generar una mirada diferente sobre la terrible experiencia de una dictadura, sobre todas las generaciones que no lo vivieron, me parece maravilloso, maravilloso. ¿Crees que puede quedar vigente para nuevas generaciones el Mundialito? ¿Como película? Sí. Yo no sé, siempre que cuando todas las películas en las que participamos, o por lo menos en ese periodo de Coral, hasta que hicimos Maracaná, siempre pensábamos como en eso, en como que estábamos dejando una memoria ahí para a futuro. Eso te lo digo como intención cuando lo haces. Hoy por hoy cuando lo veo, en realidad no tengo mucha certeza de cuánto podrá durar para las generaciones futuras y todo. Pero siempre uno tiene esa cuestión de que decir, bueno, que el Mundialito que fue, ¿no? Así como en su momento, hoy por hoy vas a las bibliotecas y tenés libros de todo, casi todas las cosas que pasaron. El día de mañana siempre pienso que va a haber películas de todas las cosas que como ese álbum familiar del país, ¿no? Muy bien, Sebastián, muchas gracias por estar aquí con nosotros en los estudios de la FIC. Muchas gracias. Gracias a ustedes.